Bien, ya tenemos la comunicación en directo con Fátima Saldonet desde Santiago de Chile. Fátima, muy buenas noches. Ha sido un día sumamente intenso en donde el Papa ha pedido perdón por lo que ha sucedido en algunos de los ministros de la Iglesia, como él ha dicho, en Chile. Pero también ha sido un día en donde la intolerancia se ha visto reflejada en quema de capillas y manifestaciones en contra de la visita papal. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Estamos aquí en la sala de prensa en Santiago de Chile y efectivamente estábamos viendo la nota que ustedes han preparado sobre lo que fue la primera homilía del Papa Francisco en la catedral. Y lo que hizo el Papa Francisco ha sido decirnos que se sentía muy avergonzado y que tenía mucho dolor y pidió perdón. El segundo punto es que ha pedido trabajar con las víctimas, el reunirse y hablar con ellas, y finalmente dijo que no podía permitir que actos como estos vuelvan a suceder. Cuando terminó la homilía, lo que comenzó a hablarse entre la prensa es que posiblemente se iba a reunir con las víctimas de abuso sexual. Estuvimos tratando de llamar a todos los medios si sabían alguna información, se decía por ahí por lo bajo, pero no era confirmado. Y luego quiero compartir, Eduardo, ya el Twitter oficial que se lanzó para comentar que sí, se había dado esta reunión. Vamos a verlo. Papa Francisco se reunió por sorpresa con víctimas de abusos sexuales en Chile. Ese es el texto del tuit, Fátima. Y bueno, esto está confirmado entonces. Sí, y justamente hace unos momentos también nos tomó de sorpresa una conferencia que se realizó aquí en la sala de prensa, donde apareció Monseñor Fernando Ramos, que él es el obispo, él también es el representante de la Conferencia Episcopal y además coordinador general de la visita del Papa, que vino acompañado de Greg Burke. Greg Burke es uno de los personajes del Vaticano, es el vocero y es la persona que siempre vamos a ver junto al Papa Francisco en todas las actividades. Bueno, vinieron a decirnos que podíamos hacerle todas las preguntas necesarias y aquí hay una especie de escándalo en Chile porque, bueno, recordemos que había un sacerdote, Fernando Caradima, que trabajaba en la parroquia El Bosque, La Providencia. Hubo muchos casos de denuncia de abuso sexual y el que era su segundo, que era el obispo Barros, luego fue elegido, bueno, obispo, y hoy estuvo en la misa del Papa Francisco. Algunas personas comenzaron a preguntarse el por qué y vamos a escuchar las declaraciones, porque aquí la prensa también le hizo la pregunta a Monseñor Ramos que por qué había estado presente el obispo Barros en este lugar. Vamos a escucharlo. Bueno, ambos encuentros está invitado todo el episcopado nacional. Monseñor Barros es obispo de Osorno, obispo nombrado por el Santo Padre y todos los obispos están con la misma derecho y responsabilidad y fueron invitados a participar. Así que esa es la única razón que es evidente que él tenía que participar también. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Monseñor Ramos y luego viene este momento esperado por la prensa. El vocero oficial del Vaticano dice que podemos preguntarle. Lo que a mí me llamó la atención, Eduardo, de esta gira es que el Papa Francisco hace el primer discurso, la primera homilía y habla de este tema directamente. Y lo otro que me sorprendió es que lo hiciera en un contexto político. Me refiero al lugar. Estaba la presidenta Michelle Bachelet y también estaba el futuro, el ya electo presidente Sebastián Piñera. Y lo que yo le pregunté al vocero del Vaticano es que si esto se trataba, luego de haber escuchado al Papa Francisco en la misa pronunciarse sobre el tema y luego de pronunciarse hoy nuevamente en la catedral en la visita que hizo para los seminaristas, y el encuentro que tuvo con todas las vocaciones, nuevamente el Papa Francisco se refiere a este tema y dice que hay que trabajar, que él se siente abatido por lo que pasa con estos casos, que los conoce y dice muy claramente, ¿no? Dice, la Iglesia tiene que abrirse y hacer sentir esas llagas. Y le pregunté entonces si se trataba de una estrategia, de un acto espontáneo, y qué iba a pasar en el caso peruano. Vamos a escucharlo. Para mí el momento ha sido importante que el Papa ha hablado de este tema
en el encuentro con las autoridades, porque normalmente es una cosa o con los obispos o con los sacerdotes. Y el hecho que hablaron allí quiere decir que es un mal no solamente por la Iglesia, pero también por toda la sociedad. Para Perú también, pero para todas las sociedades. Quizás aquí sí se siente más. Bueno, estábamos ahí escuchando las declaraciones de Greg Burke, quien nos comentaba sobre lo que está pasando dentro del Vaticano frente a estas denuncias y que, pues, por supuesto, también se reunirán en el Perú. Esta es la información que tenemos, Eduardo, a esta hora. Hemos empezado muy temprano, a las 6 de la mañana. Aquí son las 10 de la noche, es un ritmo imparable, pero creo que ha sido un día muy importante de entender qué es lo que quiere Francisco y también nos ha dicho, hay que escuchar a la población y hay que trabajar juntos en esta propuesta que yo les traigo. Desde Santiago, con la cámara de Miguel Ángel Guamán, ya listos para descansar. Mañana, te cuento, Eduardo, que nos levantamos a las 3 de la mañana, nos estamos yendo para Temuco, con un lugar que tiene también una problemática interesante, complicada, y que el Papa Francisco tiene un mensaje y algo que decirles. Adelante.